Hola compañeros, ¿cómo están? Nos presentamos nuevamente, somos los compañeros de La Iguana en su Piedra. Retomamos nuestras transmisiones semanales para poder plantear y discutir con ustedes cómo está y cómo va avanzando el proyecto de la Cuarta Transformación. En estos momentos vamos a hablar en este programa respecto a esos 2 años de gobierno que lleva el compañero presidente López Obrador, en el sentido de poder analizar eh, cuál es el camino que ha llevado la Cuarta Transformación y qué significa este proceso en nuestro país. Para poder comenzar a discutirlo, bueno, pues vamos a presentarnos rápidamente. Les recordamos que nosotros somos compañeros militantes de un movimiento estudiantil que se llama Espartaco. Nosotros somos de la UAP y somos estudiantes de la Facultad de Economía. Entonces, antes de iniciar este programa, como parte de esta presentación, pues comentarles que el programa pasado planteábamos un problema que se ha presentado en la UAP y que no es una cuestión particular de esta universidad. Tenemos la idea y el contexto de que Obrador ha planteado una posición que resulta ser muy avanzada para el país. Esta posición es la de democratizar el país en los procesos que se viven actualmente. La cuestión de la democratización es algo complicado, puesto que se vive en un panorama donde por el priismo, por el panismo, muchas de las cosas que se habían implementado en el país, pues habían sido a partir del amiguismo, a partir de mecanismos los cuales reivindicaban la corrupción y se basaban en ella para poder tener el dominio de lo que es México. En esos momentos, plantear la cuestión de la democratización es eso que ha dicho Obrador, eliminar la corrupción del país, y esto ha sido un trabajo arduo. Esto lo planteo porque la cuestión de la democratización es algo que no solo se debe de dar desde arriba, es un proceso que se tiene que ver desde donde uno está parado. En nuestro caso, la universidad. Y en la UAP, el programa pasado, para poder recapitular, planteábamos mi compañero y yo, que tuvimos el gusto de estar platicando con ustedes, la cuestión de los procesos electorales para dirección dentro de esta universidad. Planteábamos un problema principal, que era cómo los grupos enquistados del prianismo dentro de la propia universidad habían buscado y han buscado por medio de la legislación universitaria valerse de ella para poder con eso utilizarlo como mecanismo a su favor para pues seguir manipulando todo lo que pase dentro de la universidad. El proselitismo para llevar a cabo las elecciones para director se vio completamente amañado, se dio por medio de una plataforma en Internet, la cual desde un principio no brinda la oportunidad de que todos los estudiantes tengan la posibilidad de poder participar en este proceso democrático. Les quitó al 40% de los estudiantes, al 38% de los estudiantes, la posibilidad de poder elegir a su director durante 4 años. Y ese es un problema, y es un problema porque se está sectarizando un derecho, el derecho a poder votar, a decidir quién va a ser tu representante por 4 años, tu representante en el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad dentro de la universidad. En esos términos, queremos plantearles cómo continuó esta problemática, ya que no se queda en una cuestión simplemente del proceso político, sino que vivimos un panorama dentro de la universidad donde aún se llevan a cabo mecanismos como lo hacía el PRI y el PAN en el país, ¿no? Y esto, pues bueno, le voy a dar la palabra a la compañera Brenda, que funge como consejera de unidad académica dentro de la Facultad de Economía, y ella vivió más de cerca aún pues esta cuestión de estos mecanismos que se ocupan, para que nos pueda plantear en el inicio de este programa pues la cuestión de cómo se encuentran las cosas en la universidad. Les agradecemos por escucharnos, compañeros, y vamos a dar la palabra a la compañera Brenda. Gracias, Carlos, y hola a todos los que nos están escuchando. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Así como menciona Carlos, en las universidades públicas y autónomas del país, pues no quedó exento
de que ingresara el neoliberalismo. El neoliberalismo también entró en las universidades y prueba de ello es cómo se encuentran actualmente. Nosotros estudiamos en la Universidad Autónoma de Puebla y bueno, en estos últimos meses hubo elecciones en 11 facultades. ¿Cuáles son esas facultades? Ingeniería, arquitectura, contaduría pública, economía, psicología, en filosofía también, medicina, artes y bueno, algunas preparatorias como una prepa que se llama Lázaro Cárdenas y el bachillerato 5 de mayo. En estos lugares hubo elecciones en la UAP y fueron unas elecciones virtuales. Esto generó que no hubiera transparencia y que bueno, todo el proceso se llevara en la opacidad. ¿Por qué decimos esto? Porque pues no teníamos certeza de cómo se contabilizaron los votos y además la plataforma por la cual emitimos el voto presentó muchas fallas, por lo que muchos universitarios nos quedamos sin poder votar y bueno, sin poder elegir verdaderamente a nuestros representantes. También deben saber aquellos que nos están escuchando que en la UAP, pues el voto no es universal, antes sí lo era, es decir, que era un estudiante, un voto, pero ahora el voto es sectorial. Cada sector, o sea, cada sector de estudiantes, cada sector de profesores y cada sector de administrativos tiene un voto también. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió en concreto? Pues que se impusieron en muchas facultades, como en la nuestra economía, a los directores. Y por medio de los máximos órganos de gobierno que tenemos para regirnos, es decir, el Consejo Universitario y los consejos de cada unidad académica, es decir, de cada facultad, pues se concretizó este proceso de imposición de las autoridades. En economía lo que pasó es que de 11 consejeros que somos, 5 nos pronunciamos en contra de este proceso porque, como les digo, pues no fue transparente. Nos pronunciamos en contra y abandonamos la sesión de consejo en donde se estaba calificando este proceso de elecciones. Ahí las autoridades de la universidad, en concreto el director en ese momento, Salvador Pérez Mendoza, lo que hizo fue votar por nosotros, tomándose atribuciones que no le correspondían y pues dejando claro que en la UAP no hay procesos democráticos, que no importa que los estudiantes seamos verdaderamente los que tomemos las decisiones de nuestra universidad, y lo único que importa es tener a gente a modo, afín a la rectoría, para poder seguir haciendo negocios con nuestra educación. Es muy importante estar al pendiente de lo que suceda en las universidades públicas, porque, bueno, no son un ente aislado de la sociedad como se quiere hacer ver. Tenemos plena conciencia de que quien paga nuestra universidad pues son los trabajadores con sus impuestos. Por eso como universitarios tenemos pues una responsabilidad muy grande de cuidar, proteger y defender a nuestras universidades y pues la sociedad en general de estar atenta a lo que pasa en el interior de estas. Es esa la denuncia que queremos hacer los compañeros de La Iguana en su Piedra, que como les digo, estudiamos en la Universidad Autónoma de Puebla, y pues pueden visitar también nuestras redes sociales, La Iguana en su Piedra o Espartaco Movimiento Estudiantil en Facebook. Ahí está toda la información sobre estas denuncias que hemos hecho para que ustedes puedan tener esa información. Bueno, pues así como lo plantea Brenda, pues nos podemos dar cuenta de cómo es irracional ese argumento de la derecha, donde pide y exige a López Obrador, al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llegue a la democratización del país de un día para otro, cuando desde las universidades, desde un lugar en términos del espacio más pequeños, pues nos podemos dar cuenta cómo la derecha está totalmente enquistada y es muy complicado como universitarios poder hacer frente a mecanismos los cuales ellos ya establecieron. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pues por medio de un consejo universitario, que es la máxima autoridad de la universidad, totalmente cooptado por el rector que defiende principios panistas, pues claro que es complicado ya que ocupan la legislación a su favor y esto es algo que pasaba a nivel nacional también. Vimos a un PRI, un PAN, modificando las leyes desde las cámaras de diputados que se encontraban completamente cooptadas para poder ellos hacer y deshacer lo que quisieran dentro del país. Entonces, esos son los mecanismos priistas, se ven pequeño, pero es parte de toda esa cuestión de la
falta de democracia dentro del país y bueno, pues es necesario plantearlo en esos términos, ¿no? Para poder ubicar que la cuestión de la democratización es algo que debe partir desde nosotros, desde el lugar donde nos encontramos parados y a su vez entender que existe un contexto donde la cuestión de la democracia y las leyes pues han jugado completamente a favor de grupos de derecha que lo único que buscan, como ya le hemos dicho, es defender intereses individuales. Una vez planteado esto, compañeros, pues bueno, vamos a dar inicio al tema que teníamos estudiado, que tenemos estudiado para el día de hoy. Y bueno, eh, hace no mucho se cumplen 2 años de el gobierno de López Obrador y hay un contexto ya establecido. Nos vemos frente a un panorama donde existen bueno, donde se encuentra la pandemia del COVID-19. A su vez, existe un problema que Obrador ha planteado desde que inició el gobierno en términos de una crisis económica, la cual México ha vivido pues, desde el prianismo y de hecho ellos han sido los principales autores de esta crisis económica en la cual pues, se encuentra el país. En esos términos, es importante, compañeros Brenda, Araico, podernos plantear una pregunta. ¿Qué ha significado la cuarta transformación en el país y qué panorama se le ve en esos 6 años que se plantea Obrador esté en el gobierno? Entendiéndolo como una posibilidad, ya que dentro de todas las reformas y todo el trabajo que se ha hecho impulsado por López Obrador, claro, y a través de las cámaras de diputados, ha sido la cuestión de la revocación de mandato y a lo cual están apostando completamente la derecha, ya que se dieron cuenta que a partir de aglutinamientos y de la movilización, pues no es su fuerte y no es lo suyo, pero pues claro que tienen otros mecanismos por los cuales van a buscar pues no permitir que el gobierno de López Obrador continúe, ¿no? La derecha se sigue articulando y en estos momentos es necesario preguntarnos, en estos 2 años, ¿qué ha significado la cuarta transformación para el país y qué se espera en este contexto en el que nos encontramos para el sexenio, para la continuidad del sexenio de López Obrador? No sé cómo vean, qué respuesta le pueden dar a esta pregunta, compañeros. Este, sí, hola, un saludo a todos los compañeros que nos están viendo, también de mi parte, antes de continuar, los invitamos a que puedan estar comentando ahí desde la transmisión en Facebook. Nosotros vamos a estar leyendo los comentarios y pues para los que gusten también enviando algunos saludos si es que los hay. Y bueno, ya metiéndonos más al tema, pues por ejemplo lo que plantea Carlos en cuestiones, por ejemplo, de este proceso en 2 años de gobierno que lleva el proyecto de López Obrador, pues la cuarta transformación de alguna forma pues ha implementado ciertos proyectos populares que han servido para poder pues para poder apoyar y también de alguna forma convencer a la gente del proyecto democrático que se está gestando en el país, ¿no? Entonces, de ahí que pueda surgir esa pregunta base de la cual partimos, por ejemplo, el hecho de qué significa ahorita en estos momentos la cuarta transformación y por qué impulsar, ¿no? este proyecto de nación para que jale más a los intereses, a un interés nacional, ¿no? Al interés de las mayorías que habían sido desfavorecidas durante el neoliberalismo, ¿no? Para esto, pues nosotros, después de 2 años, tenemos que aterrizarnos en la cuestión de, pues, cómo estábamos antes también del gobierno de López Obrador, ¿no? Cómo se venía desarrollando México. Es cierto que el neoliberalismo, después de casi 4 décadas, de estar gestándose en México, pues tuvo cierto tipo de colapsos, las mismas políticas neoliberales que se venían implementando en los gobiernos de Salinas, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pues llegaron
a un nivel de hartazgo y de inconformidad también, ¿no? En el cual pues se exacerbó mucho la precarización de las condiciones de vida de las personas, y en ello pues entra el proyecto de López Obrador, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que frente a estos problemas todavía se puede venir enfrente, todavía se ponen de frente, todavía todavía los tenemos palpables, después de 2 años de gobierno, ya que el neoliberalismo, pese a todas las fallas que venía trayendo, pues no termina por desaparecer por completo en el país, ¿no? Se está frenando de alguna forma dentro de las instituciones, dentro de las dependencias del gobierno, pero no ha terminado, continúa, por ejemplo, como ya lo comentaban los compañeros al inicio, pues continúa en las escuelas de alguna forma en la que pues una minoría, unos grupos facciosos que someten las universidades en este caso, pues quieren seguir agarrándose de donde pueden para poder mantener ciertos privilegios y beneficios muy particulares, y pues también en las empresas, en las industrias, ¿no? Entonces, en términos políticos, el proyecto de López Obrador, la Cuarta Transformación, pues nosotros debemos de tener claro que ha dado resultados ahorita en estos 2 años de gobierno, ¿no? Esos 97 de 100 compromisos cumplidos en estos 2 años de gestión. Si nosotros pudimos escuchar el informe hace unos días, pues nos damos cuenta de todo lo que se ha podido realizar en estos 2 años, ¿no? Pero hay que entender que el neoliberalismo también, la gente tiene que entender, tiene que estar consciente, perdón, de la necesidad de que pueda seguir avanzando este proyecto democrático, ¿no? El sexenio es para 6 años, pero existe, si se puede, si se deja continuar, si la gente permite que pueda continuar el proyecto, pues debemos de apuntalar a un avance mucho mayor, ¿no? Porque el neoliberalismo, pues también dentro de todo esto es ideológico, y en todos estos aspectos, pues se tiene que ir erradicando, ¿no? Se le tiene que ir combatiendo, no solamente desde un solo hombre, desde lo que hace López Obrador, ¿no? Entonces, ¿qué plantea, por ejemplo, el proyecto? ¿Qué plantea López Obrador, no? La cuestión de que primero se tenga que ver por el 70% de la población más desfavorecida, y ya luego ese 30%, porque de alguna forma López Obrador dentro de eso ha sido muy consecuente, ¿no? Que él gobierna para todos, ¿no? López Obrador gobierna tanto para esa minoría de empresarios, pero también va a haber primero porque, pues como ya lo decía, que el 70% de las familias en México puedan contar con algún beneficio, con algún apoyo económico de algún programa social por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, dentro de la amplitud de la Cuarta Transformación, donde hay estos intereses de la gente pobre y también de los empresarios, entonces es en esto que primero se tienen que mejorar las condiciones de vida, que la economía interna pues también pueda mejorar, y dentro de esto, pues, que el sistema capitalista que viene existiendo en México desde hace ya muchos años, pues ya no sea tan agudo como lo venía haciendo, ¿no? Solo que quizás va a ser de una forma menos exacerbada, en cuanto a que se busca que, por ejemplo, que el trabajador, pues, que el trabajador sea más tomado en cuenta, que no se estanque, que no retroceda a lo que como venía viviendo antes del gobierno de López Obrador, pero se busca también que no se quede solamente en eso, ¿no? Eso es claro, ¿no? Sino que, como ya lo menciono, pueda avanzar mucho más en cuestiones materiales. Pues dentro de todo eso el proyecto de López Obrador ha cumplido, ¿no? En estos 2 años de gobierno, ¿no? La cuestión de todas esas 270 reformas que el Senado ha
ha aprobado, ¿no? Que los legisladores han tenido que ceñir a lo que López Obrador ha planteado, ¿no? Para que en verdad se pueda ver por el beneficio común de ese 70% de la población, de ese 71% de las personas que aprueban la gestión del gobierno federal, ¿no? La cuestión de que se extinguieran los fideicomisos, ¿no? De que ya no se permita la condonación de los impuestos, ¿no? El que se planteen y que sea ley el hecho de que se tengan contemplados o que se vea como delitos graves las cuestiones de la corrupción, de la desaparición forzada, incluso de los feminicidios, ¿no? Entonces todo esto, más aparte de los programas que ya menciono, pues es la forma en la cual se materializa ese proyecto, de ese proyecto que trae López Obrador, ¿no? Entonces, es parte en los términos políticos cómo es que el proyecto de la Cuarta Transformación se ha venido manejando y que todavía a falta de 4 años pues son los resultados que ha dado, ¿no? Como ya lo menciono, no se tiene que quedar solamente en esas cuestiones, hay muchas cosas más que ya se están planteando que todavía no se han podido realizar por completo, pero es y que van a representar todavía una mejora en las condiciones de vida de las que ya todavía se pueden venir constatando dentro de la población, ¿no? Entonces, yo pienso que en estos aspectos, el proyecto de la Cuarta Transformación, pues, da para este tipo de cosas y para que todavía, a raíz de que nosotros entendamos que el neoliberalismo todavía sigue enquistado en las escuelas, en las empresas, en las industrias, pues podamos en realidad apuntalar a un desarrollo, a un progreso de la sociedad mucho mayor al que de por sí ya plantea el gobierno federal, ¿no? En específico López Obrador. Entonces yo creo que para empezar por ahí podríamos seguir la discusión, ¿no? Compañera Brenda, esto que plantea Araico es una cuestión importante. Nos topamos con una cuestión donde la Cuarta Transformación es un proyecto amplio, tal cual como lo menciona el compañero Araico, eh, amplio en el sentido de que dentro de la propia Cuarta Transformación se encuentran personas como Esteban Moctezuma, que está promoviendo la privatización de las universidades y que ésta se vuelva a legar a través del Senado y que pueda pasar a la Cámara de Diputados. Él está dentro de ese proyecto de la Cuarta Transformación. Dentro porque en la formalidad pues es parte de los cargos públicos a nivel federal. En esos términos, Brenda, esa cuestión tan amplia que representa la Cuarta Transformación, ¿en qué sentido debe de impulsar la gente para que el proyecto 4T se ciña a los principios que está planteando López Obrador? Ya que si bien sabemos que desde la Cámara de Diputados se encuentran grillas, las cuales muchas de ellas ni siquiera podemos conocer, sí sabemos que Obrador, desde las mañaneras y desde el constante trabajo que ha estado haciendo, sí ha planteado de alguna manera la cuestión de dar línea a los diputados para que trabajen en favor del proyecto el cual él está encabezando. En ese sentido, Brenda, la Cuarta Transformación es amplia, pero ¿cómo debemos de hacerle? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer que este proyecto sea y se ciña a lo que está planteando López Obrador? Gracias, Carlos. Pienso que una de las primeras cosas que son necesarias, pues es que la gente pueda reconocer que la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador no es lo mismo a los anteriores gobiernos, que esta es una idea que se viene repitiendo en los medios que están alineados a la derecha, que no es cierta, por supuesto. ¿Por qué podemos decir que el planteamiento de Obrador, o sea, lo que significa la Cuarta Transformación, es diferente a los gobiernos que teníamos anteriormente? Simplemente porque es un gobierno cercano a los pobres, como decía Araico, al 70% de la población que no tiene posibilidades pues, de tener una vida digna por el salario miserable que gana. Es en ese sentido que la Cuarta Transformación ha avanzado en estos 2 primeros años.
Antes de pasar a hablar, a discutir sobre la organización de la gente, debe quedar claro que el presidente, en su informe de 2 años, mencionó que las bases para transformar a México estaban sentadas. Esas bases a 2 años del gobierno ya existen y no se pueden revertir porque se ha trabajado muy duro durante estos primeros 2 años y bueno, incluso ya está en rango constitucional cosas importantes como las pensiones a adultos mayores, a niños con capacidad y las becas también, Benito Juárez. No se ha tolerado la corrupción, no se ha permitido la impunidad, desapareció el fuero al presidente, se lucha por la igualdad de género, hay derecho a la información. Todas estas cuestiones no sucedían en los gobiernos anteriores porque lo único que había era un despojo de los recursos naturales, represión a la organización social y todo eso se ha, si no terminado, pues ha disminuido en el gobierno de Andrés Manuel. Debemos tener claro que México vive bajo el modo de producción capitalista y eso no ha cambiado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que la Cuarta Transformación es tan amplia y que hay personajes que representan intereses neoliberales e intereses de empresarios, pues dentro de la misma Cuarta Transformación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Cómo podremos evaluar cómo ha ido este proyecto a 2 años y qué es lo que sigue ahora? Nosotros en La Iguana, pues pensamos con las discusiones que hemos tenido que el proyecto de la 4T debe seguir avanzando y debe de algún modo irse más hacia la izquierda, irse más hacia los trabajadores e irse más hacia los pobres. Que si bien ese es el planteamiento principal, para que pueda suceder se necesita que exista organización de la gente. Pero organización, ¿en qué términos? ¿Cómo la gente pues nos podemos empezar a organizar? Algo que es crucial es entender y reconocer también que la organización parte desde donde uno está parado. México pues está formado por estudiantes, por amas de casa, por campesinos, por trabajadores, y todos nosotros debemos organizarnos para defender pues lo que nos corresponde. Entonces, eso es de las primeras cosas que se tienen que hacer, porque sabemos también que el partido de donde pues surgió el presidente, que es Morena, pues ha tenido problemas al interior. O sea, esos problemas no se pueden omitir, no se pueden negar, y hay que hacer la autocrítica de lo que está sucediendo con el trabajo político en la Cuarta Transformación. Ese trabajo político no se está haciendo del todo y es por eso fundamental que la gente comprenda la necesidad que existe de la organización y de la defensa del proyecto de la 4T. Antes de seguir con la discusión, me gustaría mandar saludos a la gente que nos está viendo, a Hugo Félix, a Tomás Serrato, a Oscar René Carvajal, que menciona Viva la 4T, también a Alice, que dice Viva la 4T, AMLO no está solo, a Noé Martínez, que dice Viva Andrés Manuel López Obrador, y también a Carlos Cabello, que nos está viendo. ¿Cómo ven ustedes esto, compañeros? ¿Qué más tiene que seguir haciendo la gente para organizarse? Sí, mira, veo muy importante esta cuestión de la organización y a su vez lo que Obrador ha planteado en estos 2 años, ya que ha visto un problema que es un problema que muchos presidentes que la mayoría, si no es por decir todos, los presidentes de la República jamás habían llegado a aceptar. Obrador está planteando que existe la pobreza en el territorio nacional, que existe la pobreza en México y que no es una cuestión de cifras, que la pobreza la vive la gente, que de ese 71% que Obrador señala dentro del informe, sabe que hay un porcentaje muy grande el cual vive en condiciones materiales deplorables, ¿no? Y se debe precisamente a cómo los gobiernos anteriores pues basaron toda su atención en defensa de los empresarios y olvidaron completamente pues a la mayoría de la población, que es pues la propia clase trabajadora. Y de esta situación, Obrador plantea, existe la pobreza y la pobreza es la que deriva muchos problemas sociales, los cuales no se han querido atacar de fondo.
Nosotros ya habíamos señalado la cuestión de la violencia, en tanto que no se resuelve sacando al ejército a las calles, sino que se resuelve, como Obrador lo planteó, con todo el proyecto social, el cual él está buscando impulsar y que se comience desde las bases, que sea desde abajo ese impulso. Hace un análisis en términos de los campesinos que existen en el territorio nacional y cuánta gente se dedica a la cuestión de la agricultura, se da cuenta que es algo muy amplio aún dentro del país y bueno, comienza a impulsar programas como lo es Sembrando Vidas, comienza a impulsar programas como lo es el Banco de Semillas, comienza a promover programas en favor precisamente de estos grupos que basan su actividad económica en la cuestión del campo, de la actividad de la agricultura. Entonces, está señalando un problema que es la pobreza y no lo está atacando tan por encima. No ha llegado a la cuestión, digamos, de señalar que existe la explotación en el país, que los empresarios explotan a los trabajadores, a eso no ha llegado, pero sí ha planteado que la pobreza es resultado de cómo se encuentra el país en estos momentos. Y lo señala en términos educativos, lo señala en términos de salud, lo señala en términos de seguridad y plantea que esto es algo que debemos confrontar, que de hecho la cuestión de la crisis económica no la vivieron los empresarios, la crisis económica la vive la gente de abajo, ellos resienten esa crisis económica, nosotros la resentimos, no los grandes empresarios. En esos términos, yo pienso que es importante cuestionarnos la cuestión de que no son programas aislados los que está promoviendo. Ya decía Araico, ¿no? Son 270 reformas y leyes las cuales impulsan desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en estos 2 años. Pero esas reformas, esas leyes van focalizadas principalmente a favorecer ese sector al que Obrador llama al sector más pobre, ¿no? ¿Quién es ese sector más pobre? Pues es la gente que fue desplazada en el país, la gente a que cuando llegaron empresas como Monsanto fueron desplazadas de sus tierras donde trabajaban y tuvieron pues 2 salidas, ¿no? 2 salidas para cumplir un objetivo. El objetivo era poder seguir subsistiendo económicamente. De alguna manera la gente tenía que buscar dinero para poder subsistir, ¿no? ¿Cuál es la salida que se ve en México? Pues es la cuestión del crimen organizado o la cuestión de migrar. Mucha gente plantea que el pobre es pobre porque quiere, pero si nos ponemos a pensar cuál es el desarrollo industrial que ha tenido el país, ¿a poco verdaderamente en el país las empresas que hay, los trabajos que hay, pueden absorber a todas esas personas a las cuales esas mismas empresas desplazaron de su principal fuente económica? Pues no, eso no lo puede hacer, ¿no? Entonces, Obrador está impulsando un proyecto. La cuarta transformación no es el INSABI, la cuarta transformación no es la cuestión de estar discutiendo simplemente la cuestión de la subcontratación, no es simplemente la cuestión de estar combatiendo la corrupción. La cuarta transformación es un proyecto que está pensado en impulsar el desarrollo económico desde abajo, entendiendo que desde abajo es desde ese sector más pobre, para sacarlo de las condiciones materiales en las que se encuentra, para de esa manera poder hacer que se mueva la economía en el país que mucho tiempo ha estado estancada porque solo se favoreció a los empresarios. En ese sentido, el proyecto es avanzado porque está pensando en la mayoría de la población, está pensando en todos, pero sabe que hay un 71% de la población que es la mayoría, la cual se tiene que impulsar porque vive en condiciones de violencia, vive en condiciones donde sus derechos dejaron de ser respetados. ¿Qué está haciendo la cuarta transformación? Está defendiendo esos derechos usurpados.
La cuestión del seguro social en México se había vuelto un negocio, y esto ya lo habíamos discutido, pero es necesario retomarlo, ya que en tiempos de pandemia se está dando la posibilidad de atender a la población para de esa manera poder subsanar este problema con el cual nos topamos de frente. Y esto lo tiene que impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación. Está defendiendo un derecho que ya estaba estipulado en la Constitución, que la derecha lo modifica, que la derecha hace chanchullo con todos los empresarios para que ellos puedan seguir ganando cada vez más y de esa manera seguirse favoreciendo unas cuantas personas. Entonces, Obrador y la Cuarta Transformación está defendiendo esos derechos los cuales fueron arrebatados. Entonces, la base que está planteando Obrador es importante, pero es una base la cual está buscando el respeto de los derechos constitucionales para que las personas tengan pues una vida cuando menos pues digna, ¿no? Que tengan una vida digna dentro del país, ¿no? Que dejen de ser los pisoteados, que deje de ser la gente a la cual los empresarios pueden hacer como ellos quieren. Entonces, eso representa el proyecto de la Cuarta Transformación. Y yo pienso que en esos términos nos topamos de frente con una situación donde está cerca las elecciones de 2021, donde está cerca la cuestión de las elecciones para saber si Obrador se mantiene en la presidencia o la deja. Y bueno, pues aquí la situación está en que no es Obrador solo el proyecto de la Cuarta Transformación, no es Obrador solo el que está haciendo caminar el país. Obrador lo encabeza, pero necesita a personas que estén respaldando el proyecto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la base de la población. Podemos tener posiciones distintas respecto a lo que es Morena actualmente, pero Morena, cuando impulsó la campaña de Obrador, fue un partido que antes de ser partido fue movimiento, el cual vio la necesidad de hacer trabajo no negociando con la gente de arriba, sino brigadeando, caminando las calles de México para poder saber lo que la gente estaba pensando, las necesidades de la población. Esto lo impulsó claramente Obrador. Obrador era la cabeza de Morena y Obrador fue el que vio la necesidad de caminar las calles para poder entender cuáles eran las condiciones económicas del país y para dónde impulsar el proyecto nacional. Pero hay esa base, hay ese conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguir impulsando el proyecto, necesitamos que la gente se siga organizando y que la gente pueda entender que el trabajo político que se debe hacer no solo debe ir enfocado a ser obradoristas, ya que el sexenio de López Obrador pues no va a durar toda la vida en el país. El sexenio de López Obrador está limitado en ese sentido de tiempo. De hecho, él decía, ¿no? Yo tengo que hacer 2 sexenios en 6 años, porque ve una necesidad de poder impulsar todo lo que desbarataron los gobiernos prianistas y poder solidificar una base donde no sea tan fácil para la derecha desbaratar lo que ya se está impulsando en el proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, compañeros, pienso que es importante plantearnos hacia dónde debe de ir enfocado el trabajo político, hacia dónde debe ir enfocada la formación de las personas, nuestra formación para ver pues qué es lo que queremos y lo que buscamos para México. No sé cómo vean, compañeros. Sí, de acuerdo, Carlos. Mira, yo quisiera recapitular eso que mencionabas con respecto a las acciones conforme actúa el gobierno federal encabezado por López Obrador, ¿no? Cómo es que esas condiciones, tú lo decías, deplorables, exacerbadamente precarizadas de la población, pues se ha venido tratando de poder mejorarlas poco a poco, ¿no? O sea, de alguna forma, la violencia, la pobreza, como también lo decías tú,
pues la combate con esos programas sociales que mencionas, otros apoyos federales, ¿no? La cuestión misma de las universidades Benito Juárez, ¿no? Que muchas ya están en función, otras que siguen construyéndose, ¿no? Pero esto, entendiendo precisamente, para que la gente, primero, pues vaya saliendo de esas abrumadoras condiciones de pobreza, pero como ya lo decías, ¿no? O sea, la cuestión de que se está entendiendo como tal que la pobreza en México es un problema muy grave, ¿no? Porque la pobreza es la principal razón de muchos problemas que tiene la nación, ¿no? El hecho de que, pues, toda esa gente que tiene unas, condiciones de pobreza muy, muy graves, pues tengan que engrosar, por ejemplo, las filas del narco, ¿no? El hecho de que ahorita con esos programas, con esos apoyos, dándole educación a la gente, a donde todos este tipo de apoyos e incluso de servicios no llegaban antes, pues es una forma en la cual se combate la pobreza y con ella la misma violencia que esta genera, ¿no? Entonces, bueno, eso eso sigue ahí en esos términos políticos que como lo ha planteado López Obrador, ¿no? Entonces, ante ello, también tú ya lo mencionabas ahí más o menos con respecto a que pues seguimos viviendo bajo un sistema, bajo un modo de producción específico, el capitalismo como tal, y por lo tanto, pues no se nos debe de olvidar que en ello, pues va a seguir existiendo la misma explotación, ¿no? Los empresarios todavía se oponen a la cuestión de la eliminación de la subcontratación o la tercerización del empleo, ¿no? La gente que no tenía trabajo y que ahora pues se les da un trabajo, pues fungen como, pues quizá como obreros, o como pues meramente trabajadores, ¿no? Pero pues siguen siendo abusados, siguen siendo explotados por un patrón, ¿no? Entonces, ahora esto no solamente significa que pueda quedarse, que el proyecto que viene encabezando López Obrador pues se quede ahí, ¿no? Sino de que podamos, sino de que hasta, y ni tampoco de que hasta este lugar pues ya nos estancamos, ¿no? Nada de eso, ¿no? Tú ya mencionabas que el sexenio, este, que, que decía López Obrador, ¿no? Yo tengo que hacer dos en uno, pues este mismo sexenio, estos 6 años pueden dar para mucho más en lo que apenas en los que apenas llevamos dos, ¿no? Hay muchas cosas, ya mencionábamos desde el inicio las cuestiones de las reformas, todo lo que se ha venido eliminando, como lo de la condonación de impuestos para que los empresarios pues se responsabilicen fiscalmente de lo que ellos deben, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿no? Que todavía podrían apuntalar a que México pueda, pues, pueda mejorar sus condiciones en las que se desarrolla y con ello que la mayoría de la gente, que el pueblo, que los pobres puedan, pues, también, mejor, que de ellos también se puedan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la soberanía energética, ¿no? Que planteaba Obrador en su informe, ¿no? El hecho de que México para el 2023 ya no tenga que importar gasolinas es algo importantísimo, ¿no? O sea, es algo pues sumamente trascendental para que el pueblo, para que la gente pueda definir hacia dónde tiene que ir y que pueda seguir avanzando el proyecto, ¿no? Entonces, eso es una parte, ¿no? La cuestión de todas esas reformas laborales que pueden seguirse implementando, a más aparte de las que ya se empezaron a discutir, pues es otra, ¿no? Para que el trabajador pues se le pueda respetar un poco más. Ahora el problema está en cómo, en por qué no se, en por qué no se ha podido, en por qué no se ha podido radicalizar más todo esto, ¿no? ¿Por qué no ha podido concretarse todo esto que López Obrador ya ha planteado, ¿no? Que se va a tener que seguir trabajando en el sexenio, sí, pero ahí hay que entender, por ejemplo, esa cuestión de la derecha que tú ya mencionabas y de por qué y de la gente que detiene el proceso de transformación, ¿no? Ahorita me refiero, por ejemplo, no sé, a la cuestión de los mismos empresarios, ¿no? O sea, debido a cómo se venía desarrollando
desarrollando México con el neoliberalismo y de los gobiernos prianistas, pues con la llegada de López Obrador no quiere decir que ya es otro México, ¿no? Las relaciones sociales que imperaban antes, pues siguen imperando ahora, ¿no? Por lo cual, pues existe mucha presión por parte de los empresarios, ¿no? Esa minoría, pues ese grupo de personas que es minoría en el país, pero que resulta que es la minoría que tiene más dinero, ¿no? Es la minoría que controla muchos de los medios masivos de comunicación y que por ahí hace que se pueda estancar la base social que ya tiene el proyecto democrático de López Obrador, ¿no? Hace que por medio de esta manipulación de los medios hegemónicos, pues se pueda, pues no pueda crecer todavía más, no pueda crecer todavía más, ¿no? Entonces está eso, ¿no? No solamente los empresarios nacionales, sino también, por ejemplo, las empresas extranjeras, las empresas transnacionales. Carlos mencionaba la cuestión, por ejemplo, de Monsanto, ¿no? En cuanto a la situación del campo. Pero, por ejemplo, y otra cosa que también quisiera recalcar de lo que dijo Obrador en su segundo informe de gobierno, ¿no? La cuestión de las minerías, ¿no? En el gobierno de López Obrador ya no se han concesionado ni se ha regalado ninguna tierra a las mineras canadienses, ¿no? Como lo hacía Peña Nieto y Calderón, ¿no? Entonces, pues ahorita yo pienso que estos empresarios extranjeros, que estas mineras canadienses, pues obviamente están pegando el grito al cielo porque ya no se les está regalando las tierras, ¿no? Porque ya no se les está concesionando todos esos recursos, ¿no? Ya no se les está regalando y y eso es un factor importante porque desde ahí también se ejerce presión, ¿no? Estas personas pues no van a ceder todos esos privilegios que tenían tan fácilmente, ¿no? Entonces, es esa cuestión. Y también lo que decía Carlos de cómo se resuelve todos los problemas que tiene México, ¿no? Obrador con lo que está haciendo no lo va a hacer solo, eso es claro, ¿no? Se podrán podrá solucionar algunas condiciones de pobreza que tiene la gente, pero como seguimos en el mismo capitalismo, pues va a seguir trayendo miseria siempre, ¿no? ¿Por qué lo va a hacer? Porque va a haber gente que va a tener que ser, va a fungir como obrero, como trabajador, y va a haber gente que va a fungir como el patrón o como el empresario, ¿no? Como le gusten decir. Entonces, este último, pues siempre va a estar abusando del primero, ¿no? Entonces es ese problema que hay también de por medio. Entonces nosotros, como mexicanos en conjunto, pues también debemos estar claros de eso que decía Carlos hacia el final de su participación, ¿no? De que toda la miseria que provocó el neoliberalismo en 36 o 40 años en los que estuvo imperando aquí en el país, pues tenemos que ver la misma apertura que la cuarta transformación da para que pueda seguirse gestando el proceso de transformación, ¿no? Y como decía Carlos, pues que no solamente nos quedemos en ser obradoristas, ¿no? Sino de que ese proceso de transformación, una vez estando claros de lo que ha representado este proyecto, pues podamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, está esa cuestión y, por ejemplo, el otro aspecto de la organización, ¿no? Del apoyo, de la base social que tiene López Obrador, ese 70-60% que lo apoya, pues no solamente es por la cuestión de que ahora ya se dan programas sociales o porque se dan becas, ¿no? O porque hay más trabajo, sino porque de cierta forma el mismo presidente, aunque Morena ya no esté tan metido en eso, pues el presidente solo pues hace trabajo político con la gente, ¿no? ¿Cómo lo hace? No sé, esas 500, casi 600 mañaneras que ha dado a lo largo de estos 2 años, pues es una forma en la cual se acerca con la gente para plantear los problemas que existen en México, ¿no? Para plantear esa cuestión misma de la definición que Carlos ya mencionaba, ¿no? Entonces, es
es ese aspecto también, y por lo tanto, para que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad que existe de que podamos dar esa lucha, de que podamos organizarnos, de que podamos llevar a cabo ese mismo trabajo político en donde nosotros estamos, parados, ¿no? El campesino en el campo, como lo decía Carlos, el obrero en la industria, nosotros en las universidades, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte de lo que yo quería mencionar con respecto a lo que Carlos venía planteando, ¿no? Así es, lo que menciona Araico, pues es importante, y también saber que estos movimientos políticos, la organización de la gente, no es algo que solo esté sucediendo en México. Hay otros países latinoamericanos que son ejemplo de cómo la organización, la autodeterminación del mismo pueblo, pues puede llevar a sacar a la gente de la miseria y a conseguir mejores condiciones de vida, mejores condiciones materiales en general para la gente pobre. Ejemplo de esto que estoy diciendo, pues es Cuba, Venezuela, también ahora Bolivia con el triunfo del MAS, eso es algo muy importante, Argentina con Alberto Fernández, y pues los que nos están escuchando deben saber que es un movimiento político general, que en el mundo pues el neoliberalismo no funciona, y eso ha quedado claro, y más en México tras 36 años de políticas neoliberales. Está claro que hay cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de la gente en México y en los otros países, y es por eso que la organización es necesaria para defender toda esta cuestión. Pero no solo la gente que defiende la 4T se está organizando, no solo somos nosotros los que estamos avanzando en la defensa, sino que también avanza y también se organiza la derecha, la oposición que está siendo afectada por todos estos proyectos que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La oposición ha sido clara desde el primer día que empezó este gobierno, y bueno, más con todos estos beneficios que se les han quitado, porque ya no se permite la corrupción ni la impunidad, porque como dice Araico, no ha habido ni una concesión minera desde que empezó el gobierno, porque muchas personas como Rosario Robles, Emilio Lozoya, pues Cienfuegos, que bueno, ahora es una situación más complicada, pues está saliendo a la luz lo que hicieron cuando estuvieron en el poder. Entonces todo eso ha afectado a los grupos que antes ostentaban el poder y que ahora ya no. Y pues se siguen organizando, ¿no? Es importante saber, tener claro quién es la oposición aquí en México, quiénes la conforman, cómo se organizan, cómo se mueven. Porque bueno, mucha gente, precisamente porque no hay trabajo político, no hay trabajo político suficiente, pues se pueden ir con la finta de que hay organizaciones sociales o populares que están en favor de este proyecto y que en realidad no es así. Entonces, principalmente la oposición está conformada por empresarios que han sido afectados porque ahora tienen que pagar sus impuestos, porque ya no hay ningún tipo de beneficio para con ellos. También está conformada por un sector de la clase política, hay diputados, hay senadores, los mismos gobernadores, pues se están quejando, están inconformes por todos esos beneficios que Andrés Manuel con la Cuarta Transformación les ha quitado. Pero no solo ellos, la oposición también está conformada por grupos de supuestos ambientalistas que están pues abogando por puros pretextos para que no pueda avanzar el desarrollo del país, ¿no? La oposición también está conformada con supuestos grupos feministas que, bueno, lo único que hacen es confundir a la población utilizando causas legítimas como es la lucha contra los feminicidios para golpear al gobierno federal. Por eso es importante saber que la derecha se está organizando y que se está moviendo. Tan es así que hay dos movimientos que, bueno, abiertamente están en contra de Andrés Manuel López Obrador. Uno, pues, es Frena, que podrá darnos risa su organización, podrán darnos risa sus marchas, sus plantones, pero la realidad es que están organizados porque, bueno, están inconformes con lo que está sucediendo en la 4T. Y uno de ellos que no tan abiertamente está en contra del presidente, pero que nosotros lo sabemos, pues es Sí por México. Sí por México es una organización de empresarios que lo que están haciendo es apoyar a partidos como el PAN, el PRI, el PRD, porque a lo que ellos le tiran es que en 2021 pues puedan quitarle poder a la Cuarta Transformación, adueñándose de las gobernaturas, de las presidencias municipales y de las dos cámaras de diputados y senadores. Entonces, ¿qué pasa si eso pues se consigue
suma que la Cuarta Transformación ya no va a tener la llave abierta del presupuesto, ya no va a tener ese poder de impulsar iniciativas a través de las cámaras y bueno, el proyecto en lugar de avanzar se va a frenar. Por eso es tan importante la coyuntura que va a empezar ahora en nuestro país en 2021 con las elecciones y saber que la oposición se está organizando y que en esos términos Andrés Manuel López Obrador está llamando a algo que es muy importante y que le pido a mi compañero Carlos que lo pueda abordar, que es la definición. Sí, bueno, para ir pudiendo concluir el tema, esa cuestión de la definición, Obrador hace poco, no es que lo haya dicho apenas, es algo en lo que ha estado insistiendo, pero hace poco en uno de sus discursos que da en Baja California, invita a la derecha, la exhorta a poder consolidarse como un bloque y él dice, hay que llamar a la definición de la gente, hay que quitarnos las medias tintas y eso es una cuestión muy avanzada políticamente, ya que está planteando que no haya farsantes dentro del país, que la derecha se solidifique como un bloque y la gente sepa y ubique quién es la derecha. Si las personas quieren apoyar a ese proyecto, pues que se entienda que ese proyecto de derecha está defendiendo el conservadurismo, como dice Obrador, conservar las prácticas que se tenían en el prianismo, conservar los privilegios que se tenían antes del sexenio de López Obrador y mantener las bases de la corrupción y del olvido a la clase trabajadora al 71% de la población. Pero que se sepa bien quién es ese grupo de personas, quién es la derecha y cuál es su bloque, quién lo está conformando. Ahora, hay que entender que esta cuestión de la definición no es simplemente algo que permita a la gente poder decidir de manera más clara si estar con el proyecto de López Obrador que está planteando una cuestión distinta, una transformación en el país en términos de su planteamiento que va pegado a la gente, a la población, al grupo, a ese 71% de la gente, o quiere apoyar a un proyecto conservador. No solamente ven eso, también ven términos de entender que eso trae consecuencias y que esas consecuencias se tienen que enfrentar con organización de la gente, con organización de las personas, con organización de quienes estamos a favor de una transformación apegada a la clase menos favorecida en estos últimos sexenios en el país. ¿Por qué? Porque el que se solidifique una derecha, ya bien lo planteaba Brenda. ¿Quién es la derecha? Son grupos los cuales en estos momentos quieren culpar al gobierno de López Obrador como culpable de todos los males en el país y a su vez personas que están, empresarios que tienen grandes intereses, los cuales no quieren perder, pero también es algo que discutíamos el programa de radio pasado. Hay una parte de los grupos militares en el país quienes no están de acuerdo con que continúe Obrador, ya que quieren seguir viviendo atrás de la manta que levantó Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, de pura corrupción, y seguir encubriendo todo lo que hicieron de manera ilegítima, ilegal en el país. Entonces, esas personas también son parte de ese bloque de la derecha. ¿Qué estaría impulsando si se llegan a solidificar? Pues la cuestión de que aumente la violencia en el país, de que esa guerra económica que se encabeza desde Estados Unidos contra México, con todas las restricciones, con todos los intentos de poner presiones en el país, no solo sea ya simplemente esa cuestión de la guerra económica, sino que lo impulsen gente al interior del país como un bloque ya consolidado de la derecha. O sea, estamos frente a una cuestión donde se puede ver aún más claro el fascismo en el país, que la violencia contra las personas que se están organizando en favor de una verdadera transformación, pues se vean de frente con un bloque que de manera violenta, de manera reaccionaria, quieran eliminar a Obrador, así, en esos términos, ¿no? Esa es la cuestión de la definición que nos lleva también a esa otra parte. Ahora, no es una cuestión que no se le pueda hacer frente o una cuestión que no tenga una solución. Más bien, ante la organización y la solidificación de un grupo de la derecha, responde una organización de nosotros, una organización de quienes estamos a favor de la transformación en el país. Y como ejemplo rápido, quiero retomar algo que planteaba Brenda con Venezuela.
En Venezuela se tiene una base de trabajo político bien importante. ¿Por qué? Porque la gente conoce los derechos constitucionales del país. A la gente se le da una pequeña constitución de bolsillo para que la puedan estudiar y conozcan cuáles son sus derechos. Por eso cuando llega un usurpador y un grupo de derecha al país diciendo que él se va a imponer como presidente, la gente responde porque sabe que le están violando sus derechos, porque conoce que hay una violación a lo que plantea la revolución bolivariana. Ese es el trabajo político. El ejército, cuando se le dio golpe a Hugo Chávez, fue el propio ejército o una parte de él muy importante, la cual decidió ponerse en contra de ese golpe y responder ante el agravio a la revolución bolivariana. Pero todo eso se llevó a cabo gracias al trabajo político imperante en Venezuela. Debemos llegar a una cuestión de convencimiento como el que se está en Venezuela, de estar convencidos que la transformación cada vez se debe radicalizar más, que Obrador es parte del proceso de transformación, pero que de nosotros depende que esa transformación ya no responda a los intereses de usurpadores empresarios y que comience a responder cada vez más a la mayoría de la población, a la clase trabajadora. Eso es, yo pienso, lo importante y con eso podemos ir concluyendo el programa. No sé cómo vean, compañeros. Sí, de acuerdo, Carlos. O sea, nada más reiterar eso que mencionaban ustedes dos. La derecha, desde distintos grupos, algunos ambientalistas, feministas, por ejemplo, incluso a esos grupos de derecha también se le podría integrar la Alianza Federalista de los 10 gobernadores, ¿no? Que están tratando de golpetear al gobierno federal, y todo esto en razón de que ellos solos puedan manejar los recursos fiscales de los estados que gobiernan, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, Alfaro. Él mismo es un ejemplo de la fascistización que mencionaba Carlos, ¿no? Cómo es que esa misma represión y todo ese todo ese planteamiento violento, pues lo van manejando no solamente pues grupos de oposición desde fuera de posiciones de gobierno, ¿no? Sino que también dentro de estos. Entonces, eso es algo importante, el hecho de que la derecha se pueda articular de una forma mayor, pues implica eso, que la gente pueda darse cuenta de los intereses que este grupo de derecha defiende. Nada, por ejemplo, de las elecciones intermedias que están próximas el próximo año, y pues nosotros, gracias a la politización, a la claridad que debe de acompañarnos por medio de este tipo de trabajos, por medio de este tipo de transmisiones, por ejemplo, pues implica que podamos definir el si estar con la cuarta transformación y cómo le vamos a entrar para poder hacer que siga el proceso de transformación, ¿no? Entonces eso es algo importante que hay que dejar aquí en la discusión. Y ahora sí, yo creo que podríamos terminar el programa. Los invitamos a que puedan escucharnos la próxima semana, igual en el mismo horario, a las 5 de la tarde, el sábado, aquí por Radio AMLO, y también pues le agradecemos a Radio AMLO este espacio que nos da semanalmente para que podamos platicar con ustedes, para que podamos discutir, para que podamos transmitirles de alguna forma los análisis que nosotros hacemos y las posiciones que tenemos con respecto a los problemas que hay ahorita, en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso quería mencionar. Y yo soy Carlos Araico, otra vez, mi compañero Carlos Saucedo, mi compañera Brenda Cabello, y pues nos estamos escuchando la próxima semana, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Adiós, compañeros. Adiós, cuídense.